Bueno, espero que el tema que está previsto para hoy dé respuesta a expectativas e intereses que ustedes tengan sobre esa a veces problemática situación de las familias que tienen en su seno algún miembro en situación de discapacidad o con necesidades especiales, o dentro de las múltiples denominaciones que hoy en día se le dan a este tipo de situación. Ya han aparecido tantos nombres que yo ya no sé bien cómo se deba llamar al asunto. Quiero hacer unas precisiones de arranque, porque aunque la familia es una realidad evidente para todos, en general todos pertenecemos a una familia, desconocemos con frecuencia muchas cosas relacionadas con la familia. Por lo tanto, considero pertinente que hay que hacer precisiones sobre qué es familia. Y voy a mirarlo un poco desde la historia y tratando de precisar, a vuelo de pájaro, algunas ideas sobre lo que hoy en día los estudiosos consideran que es familia. Dentro de esas precisiones quisiera decir cosas como las siguientes, y es que si bien parece que la familia ha existido siempre como institución, no es o no ha sido históricamente tal como la tenemos hoy en día. Nosotros, los Homo sapiens, aparecimos sobre el planeta, según los estudiosos, entre hace 70 y 80.000 años. Pero homínidos hay sobre el planeta desde hace 3 millones de años. Nuestra historia de 3 millones de años como homínidos es una historia muy cortica respecto a la historia de la vida sobre el planeta. Y la historia de nosotros específicamente como especie es todavía más corta. 70.000 años en términos de la historia de la vida no es nada. Y si tratáramos de arrancar más o menos con nuestro inicio hace 70.000 años, según los estudios sobre todo de Morgan, la familia no era como es hoy en día. Nos relacionábamos en términos sociales y familiares de manera muy distinta. No existían matrimonios. Aún más, no existía la paternidad como un hecho claro. Parece que al comienzo no teníamos conocimiento claro de las relaciones entre sexo y procreación. Por eso, dicen los estudiosos, que el concepto de madre es un concepto mucho más arcaico que el concepto de padre. Existió, obvio, desde el comienzo el concepto de madre. La maternidad entre nosotros ha sido siempre algo evidente. De hecho, todos los seres humanos evidentemente somos hijos de mujeres. Y si bien en esa época no había correlaciones establecidas claramente, y esas no las teníamos entre sexo y procreación, pareciera que incluso hasta hoy pareciera que no existieran. Todavía muchos hombres no se dan cuenta que el sexo tiene que ver con procreación. En esa época no lo sabíamos y nos gastamos cierta cantidad de tiempo en establecer una relación causal entre sexo y procreación.
Y en ese momento nace la paternidad, nace la figura del padre. Esto quiere decir que en un comienzo parece que los hombres sentíamos que no teníamos nada que ver con nuestras crías. Solo reconocer que había una relación entre sexo y procreación permite establecer una relación importante entre hombres y las crías. Y esa anotación la quiero hacer porque más adelante la voy a retomar alrededor de muchas de las situaciones familiares que tienen que ver con la llegada de un miembro en situación de discapacidad. Pero otra precisión importante que quiero hacer es la siguiente, y es que una vez establecimos que efectivamente hombres y mujeres teníamos que ver con las crías y con los actos de procreación, que no era un acto mágico, que de golpe una hembra de la especie apareciera, se le empezara a agrandar el vientre y después de cierto tiempo diera luz, que eso no era mágico, que eso tenía que ver con voluntades, que eso tenía que ver con acciones nuestras, que no era algo por fuera de nuestro control. Pasan otras cosas muy interesantes, y es que por lo menos los primeros 50, 60 mil años de nosotros como especie se dan en contextos no patriarcales, donde no hay una supremacía fuerte de los hombres en los contextos familiares, en lo que tiene que ver con poder. Las relaciones durante los primeros 50, 60 mil años de nosotros, los Homo sapiens, son relaciones fuertemente colaborativas, a partir de las cuales es posible que supervivamos como especie. O sea, la supervivencia está amarrada fundamentalmente a la colaboración, no a la competencia como en las relaciones patriarcales que tenemos hoy en día. Hoy en día somos fuertemente patriarcales, esto quiere decir, entre otras, fuertemente competitivos. La competencia empieza a aparecer hace más o menos 20.000 años. Antes de eso, no. Y este es otro elemento quizá muy importante, porque parte de nuestras cualidades colaborativas siguen presentes, sobre todo en los contextos familiares. La familia, por lo menos en sus presupuestos iniciales, es una institución social de tipo colaborativo. Los miembros de una familia nos colaboramos unos a otros, aunque a veces aparecen actos de competencia. Pero en las familias tendemos a pensar que las cosas son nuestras, que se usan de forma colectiva, que nos apoyamos unos a otros y que el bien de uno tiene que ver con el bien de todos. Esto es típico de la especie humana, más allá de la familia, durante nuestros primeros 50, 60 mil años de vida como especie. Y empieza a perderse paulatinamente cuando nace el patriarcado. Cuando nace el patriarcado empieza a perderse esa forma de relación armada sobre la colaboración. Pero voy a hacer otra anotación que también es muy interesante. Si bien llegó un momento atrás en que logramos entender que sexo y procreación estaban conectados, solo muy recientemente han aparecido en la historia claramente las explicaciones que nos muestran que hay un solo padre biológico. Y eso es también muy interesante. Parece que durante los primeros años de vida de nosotros como especie, y todavía hay una serie de grupos que tienen poca occidentalización que creen lo mismo, o sea, no solo durante los primeros 50, 60 mil años, todavía existen muchos grupos humanos regados por el planeta que creen esto que les voy a contar. Durante mucho tiempo
las teorías acerca de cómo se construía un ser humano, cómo se concebía un ser humano, cómo quedaba una mujer preñada, tenían que ver con una teoría que hoy en día se llama la teoría de acumulación de semen, que es una teoría muy interesante. Y es que lograr algo tan mágico, tan absolutamente poderoso, como que la vida empiece a crecer en el vientre de una mujer, requiere de un inmenso esfuerzo. Por lo tanto, las relaciones asociadas al sexo durante nuestras primeras etapas de historia tenían que ver con que generalmente, para que una mujer pudiera concebir, debía estar con varios hombres y acumularse suficiente semen dentro de ella para que se diera ese milagro. Esto tenía unas connotaciones muy interesantes en términos de la vida social de las comunidades. Y es que no había un padre, sino muchos padres. Muchos hombres que protegían a esa cría, porque esa cría tenía que ver con muchos hombres. Pero además tenía características de muchos hombres. Esto tenía que ver con que se iban sumando características para hacer una cría muy fuerte. Pero tenía que ver con otra cosa que con frecuencia encontramos en las especies de primates. Y es que en las especies de primates que son muy cercanas a nosotros, gorilas, chimpancés, babuinos, con muchísima frecuencia los machos fuertes matan a las crías. Cuando tenemos una teoría tan interesante como la de acumulación de semen, si buena parte de los hombres del pequeño grupo tribal tienen que ver con la cría, ninguno la ataca. Las crías están protegidas porque tienen una paternidad colectiva. Pero además hay muchas ventajas, como por ejemplo ventajas que en este momento expresan grupos humanos que siguen creyendo en la teoría de la acumulación de semen. Y es que si yo soy el macho que vivo permanentemente con esta mujer, para mí es muy importante que esa mujer esté con otros machos, porque si yo desaparezco y los hijos son comunes, hay otros machos que la defienden. Esto es muy interesante en términos sociales, porque refuerza la colaboración y redes sociales muy fuertes alrededor de la infancia. Y extienden la noción de familia más allá de la noción de familia urbana, que difícilmente llega hasta las paredes de la vivienda donde uno está. La familia urbana contemporánea vive en un inmenso aislamiento. Ya casi ni vemos a tíos, abuelos, primos y demás familiares. La red social de la familia contemporánea cada vez se reduce más. Históricamente las redes sociales eran redes terriblemente amplias. Nadie estaba solo. La soledad no era algo que estuviera presente en la vida de nosotros, los Homo sapiens. Las transformaciones recientes de la familia cada vez nos colocan en situación de mayor soledad. Y esto quiero mostrarlo porque esto está muy ligado con situaciones asociadas a las familias que tienen miembros en situación de discapacidad. Una característica muy significativa de las familias con miembros en situación de discapacidad es la soledad. Una soledad en la cual se empiezan a sentir fuertemente agobiados alrededor de, entre comillas, el problema. Salimos de esas familias, y no quiero colocarme en el plan de vocaciones, que antes las cosas eran maravillosas y ahorita no. Naturalmente hoy tenemos cosas
excelentes y maravillosas, antes también. Quizá el experimento del patriarcado no sea el mejor y probablemente esté haciendo crisis en este momento porque necesitamos hacer ajustes sobre lo que tenemos hoy en día. Probablemente nos impliquen recuperar algunas cosas de atrás, mantener otras de ahora e inventarnos modelos sociales más saludables para nosotros. Este parece que no es todo lo saludable que debería ser, con hombres manejando el poder, con hombres y mujeres compitiendo todo el tiempo por migajas de poder, con ciudades en las que cada vez estamos más distantes unos de otros. Esas familias que tenemos hoy en día son el fruto de una evolución histórica muy interesante. Y además esa familia que llamamos tradicional, decimos que la familia nuclear es la familia tradicional. Yo cada vez prefiero utilizar menos esa denominación. Es familia convencional. La familia nuclear no tiene más de 400 años de inventada. Está recién inventada. Hace muy poquito empezamos a vivir los seres humanos en familias nucleares. Y si solo pensáramos en 70.000 a 80.000 años como especie, hablar de 400 años es nada. Y si pensamos en 3 millones de años de existencia de los homínidos sobre el planeta, hablar de 400 años es mucho menos. Si comparáramos eso con un día y pensáramos que hace un día que aparecimos como especie y que hace 400 años nos inventamos las familias nucleares, no alcanzarían a ser ni siquiera 5 minutos de existencia de las familias nucleares. Es muy poco tiempo. Pero esas son las que tenemos y tenemos que ver qué tanto nos sirven. Pero esta precisión la quiero hacer para otra cosa. Y es que la familia que tenemos es el fruto de cambios y de procesos históricos. O sea, hace 70.000 años no salíamos de las cuevas ni nos bajábamos de los árboles cuando nos gustábamos un hombre y una mujer y buscábamos un cura o un juez para que nos casara, que no había ese tipo de cosas. No había matrimonios, ni curas, ni jueces, ni divorcios, ni separaciones, ni noviazgos siquiera. Había hombres y mujeres que estaban tratando de sobrevivir en la mitad de las llanuras africanas y parece que lo hicieron bien porque nosotros estamos aquí conversando. Nuestros antepasados lograron sobrevivir. Antes de nosotros hubo 12 clases de homínidos y ninguna logró sobrevivir. Nosotros, los Homo sapiens, tenemos que agradecerle a nuestros antepasados porque lograron sobrevivir y estamos aquí conversando. Se las arreglaron para sobrevivir, sin lo que tenemos hoy. Cuentan mucho ciertas lecturas que era que los machos de hace 70.000 años, los buenos cazadores, cuando cazaban una buena presa, iban y se conquistaban la hembra más buena de la tribu. No, no era así. Cuando un macho tenía la suerte de cazar una buena presa, la compartía con todos, porque sabía que en 8 días no iba a tener buena suerte y otro iba a tener buena suerte. Y si el patrón era compartir, el otro compartía. O sea, el problema de compartir y de colaborar era un problema de supervivencia. No tenían neveras, entonces los tipos no podían meter la carne en las neveras a que se conservara. O se come ya, o en 3 o 4 días no es comible.
a pesar de que de todas formas nos gustaba la carne un poquito podridita porque eso ayudaba a una mejor digestión. Al comienzo éramos carroñeros. Nosotros fuimos una especie carroñera mucho tiempo. Y la ventaja de ser una especie carroñera era que llegábamos después y la carne ya estaba un poquito fermentadita y se digería mejor. Mucho tiempo después logramos dominar el fuego y eso nos ayudó. El fuego ayuda a que se predigieran las cosas y sea más fácil el proceso digestivo. Y hay muchas cosas ahí, pero como el objeto de la conversación de hoy no es esa, yo voy a ir pasando a otras cosas, que son las que nos tienen acá. Haciendo una primera precisión sobre esto que acabo de decir, es que familia es casi sinónimo de cambio. Todo el tiempo estamos cambiando. Hoy en día salen voces alarmistas diciendo que la familia se está acabando, porque algunos machos y hembras deciden que de golpe ya no están satisfechos con la relación que tienen y que se quieren separar. Que ocasionalmente, porque no es la mayoría, en el primero o segundo intento de armar pareja y familia, algunos sientan que se han equivocado y familia nuclear no quiere decir que la familia se está acabando. Los estudiosos opinamos que esto no indica que la familia se está acabando, sino que está absolutamente vital y está buscando nuevas formas de relación entre los seres humanos que ayuden a que poco a poco nos acerquemos a resolver problemas prácticos, pero al mismo tiempo que nos acerquemos a buscar una felicidad a la cual todos tenemos derecho. Si yo no estoy contento con alguien, después de hacer múltiples esfuerzos para entenderme y para que las cosas se arreglen, no puedo estar condenado a estar con ese alguien hasta la muerte. Tengo derecho a buscar otra alternativa relacional que tenga que ver con la búsqueda de mi felicidad. Naturalmente, en los procesos de búsqueda a veces se cometen errores horribles con la prole. Tenemos múltiples formas familiares hoy en día. Y tener múltiples formas familiares no quiere decir que la familia se está acabando, sino que un modelo de familia se está cuestionando y que estamos inventándonos nuevas formas familiares que respondan a distintas necesidades. O sea, eso lo que expresa es vitalidad de la familia como institución social. No quiero utilizar la palabra crisis, porque muchos emplean la palabra crisis como que se acaba, y yo la empleo de manera muy distinta. Crisis quiere decir cambio. Crisis tiene que ver con crecimiento. Algunos piensan que crisis tiene que ver con muerte. Y es cierto, ocasionalmente tiene que ver con muerte, pero en la mayoría de los casos crisis tiene que ver con posibilidades de cambio y con crecimiento. Cuando algo no es adecuado entro en crisis porque me da miedo pensar que si hago algo nuevo no me funcione bien y eso me pone muy tenso. Pero eso es lo único que me obliga a cambiar. Si no hubiera crisis no cambiaría. Entonces para mí familia y crisis es como leer familia y cambio. Y leer familia y cambio es leer crecimiento. Este primer apartado de la charla de hoy lo quiero cerrar con la idea de que la familia contemporánea, a pesar de que está muy vital, tiene problemas serios porque se le ha reducido su red social familiar y su red social en general. Y eso la ha aislado significativamente. La segunda parte, el segundo apartado, tiene que ver con algunas ideas sobre qué creo yo que es eso que, entre comillas, llamamos discapacidad. Y yo sí me llevo muchos años cuestionándome sobre si eso que llamamos discapacidad realmente existe.
o si es un invento que nos hemos armado los seres humanos, entre otras también muy recientemente. Discapacidad respecto a qué norma, discapacidad respecto a qué criterio. Hace muchos años, cuando estábamos construyendo la ley 115, que es la Ley General de Educación, yo tuve que ver con parte de las mesas de discusión. Me invitaron a un Congreso Nacional de Educación Especial. Vino gente de todo el país. Y me invitaron a hacer la conferencia inaugural, a hablar de inclusión. Yo en esa época no conocía el término. Estoy hablando de comienzos de los 90, hace 20 y pico de años. Pero me invitaron porque los que sí sabían de esto, me dicen, es que usted es una persona que trabaja maravillosamente en la integración de niños a las instituciones educativas. Y yo, ¿eso qué es y con qué se come? No, usted lo hace bien, hace esto. Entonces dije, bueno, hay suficiente tiempo, ya como 2 meses, dije, bueno, yo me pongo a estudiar y les preparo una charla. Y me puse a estudiar todo lo que se decía sobre integración y sobre inclusión y sobre ese tipo de cosas. Y preparé la charla. Y llegué a un salón muy grande, donde había como 1.400 personas, de todo el país.